Federico Santamaría, líder en Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Un aplauso gigante para la Santamaría que esta noche está aquí con nosotros. Amigos míos, este fin de semana nos enteramos de una noticia realmente impactante. Un joven noruego, pero de origen chileno, porque sus papás son chilenos, habría muerto en combate y él es parte del Estado Islámico. La información habla de Bastián Alexis Vázquez Núñez, y este muchacho, como lo consignan algunos medios de prensa, señalan yihadista chileno habría muerto según la policía española. ¿Quién es este muchacho y qué finalmente puede motivar a un joven de tierras totalmente lejanas, como puede ser Noruega, o también relación con nuestro país, a enrolarse o a banderizarse con organizaciones del tipo terrorista, o como esta, que es una de las terroristas más importantes del mundo? ¿Qué creen ustedes que puede motivar a este cabro a meterse en el Estado? ¿Qué puede haber motivado a este muchacho a meterse en el Estado Islámico? Uno cree que las personas que se unen al ISIS son personas que generalmente toda su vida tuvieron una religión muy extremista o algo así. O sea, lo veo difícil, por lo menos yo no me imagino en unos años más o algún hijo, si tú lo crees de cierta manera, estando ahí. A ver, yo creo que quizás tuvo alguna igual religión cierta yo creo que extremista en su vida. Más que eso, yo creo que agarran personas que están débiles, claro, cojas emocionalmente, que no encuentran paz, que están solos. Y bueno, estos tienen un método magnífico de lavar cabezas. Sí, claro. Y te envuelven, te llevan y hacen que hagas todas estas locuras. Este muchacho, yo les voy a contar la historia de este muchacho, en el fondo para que entendamos un poco cómo una persona del mundo occidental puede terminar involucrado en el Estado Islámico, porque de pronto usted dirá, ya es un conflicto de Medio Oriente, pero la verdad es que un joven de origen chileno terminó en las garras del Estado Islámico y finalmente perdió la vida. Este muchacho es noruego, nació en Noruega, porque sus papás se fueron en 1988 a Europa, a vivir a Noruega. Y ellos eran de Villa Alemana, una familia común y corriente que viajó el año 88 a Skien, un pueblito que hay muy cerca de Oslo, de Noruega, en busca de un mejor pasar económico, lo que cualquier padre o madre quisiera para su familia. Estaba tan mal la cosa en Chile que dijeron, vámonos a Noruega, intentémoslo allá. Al año siguiente, ellos se ubican en Noruega y nace Bastián, un joven que era totalmente, comillas, normal, sociable, jugaba con sus amigos, jugaba con los hermanos con los que tenía allá en Noruega también, en esta tranquila localidad, un pueblito muy tranquilo que se llamaba Skien. Y ya cuando era adolescente, cuando él empezó a crecer, hizo un poco de grupo comunitario respecto del hip hop, comenzó a tener algunos intereses sociales y artísticos, y también comenzó a escribir sus propias canciones. Era un tipo que tenía una beta artística, una mirada de lo que pasaba en la sociedad, y además comenzó a juntarse con otros amigos. Había algo que a él le llamaba mucho la atención, que era básicamente su procedencia. Él era más bajo y más moreno que gran parte de los noruegos, que son todos altos, blancos y muy rubios. Y a él le llamaba bastante la atención aquello. El año 2008, cuando él tenía 19 años, se hizo amigo de unos musulmanes que eran bastante radicales. Uno de ellos era un noruego iraquí que muy pronto se volvió uno de los más radicales, uno de los radicales de más alto perfil en aquel país europeo respecto de lo que él pensaba. Y el cambio de Bastián en aquel entonces fue total. O sea, de ser un cabro común y silvestre pasó a dejarse la barba larga, comenzó a usar túnicas, profesaba el más ferviente amor por el Islam y además se cambia de nombre. Bueno, mira, él pasó a llamarse Abu Safiya. Y ahí tenemos un antes y un después, cuando él era un quinceañero y hacía este grupo comunitario de hip hop, y luego con la imagen con la que se hizo mundialmente conocido en estos videos del Estado Islámico, ya con barba, con la barba completamente larga y con un look ya más de guerrillero. Tenía que ser por un amigo, ¿cierto? Porque yo creo que la influencia geográfica es muy importante. Es difícil que alguien viviendo en Chile se cambie una religión como esa y vaya para allá, pero teniendo un amigo que está siendo líder. Pues... estás hablando de que él se sentía diferente a los demás. Sí. Estamos hablando de eso. Andá a saber por ahí algo, se sentía discriminado. Algo no le cuajaba, algo se ha sentido discriminado, pues si tú te fijás, se juntó con otras personas que no eran noruegos. O sea, otras personas que pueden haber sido discriminadas por el entorno, por los noruegos. Claro. Además que el Estado Islámico o los grupos terroristas buscan como con pinzas a las personas a las que quieren y alguna fallita en el cerebro tenés que tener, porque no nos olvidemos que
todo esto lo hacen para que mate a más gente. Fíjate que en nombre de un Dios, en nombre de alguien este caso que... es bien conocido en Europa, en España y también aquí en Chile. Según los más cercanos de este joven, él comenzó a interesarse en el mundo musulmán cuando se comenzó a dar cuenta de las injusticias que se cometían en Afganistán y en Irak respecto de las personas que estaban sufriendo en aquellos países. O sea, ahí hay una guerra de larga data en la que las personas que viven ahí están sufriendo injusticias constantemente, sí. Y él se comenzó a enterar de todas estas cosas que pasaban, de todas estas injusticias, y comenzó a tomar conciencia y se comenzó poco a poco a cambiar sus preceptos, su religión, por la del Islam y principalmente por los valores más radicales, que son los que ostentan en el grupo como el Estado Islámico. Ahí comenzó a radicalizar sus ideas de la mano de Mohiuddin Mohammad, quien era su mejor amigo y fue quien finalmente lo transformó. Sí, no, yo igual, a mí me hace tanto ruido esta gente que porque le pasa al resto en realidad. Él se fue a hacer cargo de algo que ni siquiera es de su religión. Tiene que ver con él, no le tocaba, ¿me entendés? Pero le tocaba a los amigos, yo creo que ahí también... Pero sí, te toca, todo bien, no. Pero a vos te puede tocar, vos podés defender, pero también hacer más daño todavía. Es que lo que tú dices es un perfil raro, enfermizo, por así decirlo, porque tú dices que lo buscan con pinza, yo creo que buscan ese perfil psicológico. Claro. Y no sé, yo creo que sí o sí se sentía tan mirado menos por los otros que su único grupo de pertenencia donde se sentía parte de algo era en esto y se sumó a las reglas que habían. Sí, sí, y tal vez lo hicieron sentir importante. Claro. Bueno, ojo con eso, qué importante lo que dice la Andrea, porque no solamente pasa en el Estado Islámico, en el ámbito del terrorismo, sino que pasa donde se genera un abuso de una persona. Sí. A ver, ¿con qué lo estoy tratando de delinquir? Por ejemplo, en los casos de abusos de curas a menores. También eligen a esos jóvenes con pinza. Sí. Buscan un perfil psicológico, un perfil emocional. Buscan un muchacho que de pronto no se siente completamente satisfecho con su vida. Se ve en Caradima, de hecho. Sí, bueno, uno ve la historia de Caradima, que él buscaba gente que tuviera ciertos problemitas en la familia, que él no se sintiera bien, de autoestima. ¿Por dónde poder entrarle? ¿Dónde poder entrar? Que fuera un poco... Para llenar ese vacío que la persona tiene. No, por eso, y y aparte también para que no tuvieran con quién hablar. Sí. Sí. Es decir, si vos tenés una mala relación con tus papás y no tuvieran buena comunicación con sus cercanos. Exactamente, entonces listo, acá se puede hacer lo que sea, total, no va a ir a contar. Claro, hasta el año 2008, 2009, 2010, todo era más o menos normal dentro de la vida de Bastián. El tipo, a pesar de que comenzó a usar barba y cambió su vestimenta y comenzó a profesar el Islam, hasta ahí todo bien. Pero el año 2012, él grabó un video en donde amenazaba al rey de Noruega, al rey Haroldo V, de matarlo. Chuta. Y lo amenazaba finalmente y también amenazaba al Parlamento. Lo consignó en aquel entonces la noticia. El chileno islamista estuvo detenido por amenazas a la familia real noruega y fue arrestado por aquella amenaza, pero poco tiempo después fue liberado. Sin embargo, cuando fue citado al juicio el año 2013, el año siguiente, él no apareció, habría huido. Y antes de llegar a Siria, tuvo un paso por España, por Barcelona, donde frecuentó los grupos más radicales islamistas, reclutando a nuevos soldados para el Estado Islámico. O sea, asumió un rol activo y protagónico en su paso hacia Medio Oriente. De Noruega se fue a España, ahí en Barcelona comenzó a buscar más jóvenes para poder llevar adelante su misión. Entonces ahí hay un clic también. Él dice, el tipo dice, ya no voy a ser solamente una persona que profesa el Islam, ya no voy a empatizar solamente con el dolor que están viviendo las personas en Medio Oriente, sino que voy a ayudar, voy a hacer algo por esta causa, voy a empezar a buscar algo real, más jóvenes como yo para poder llevar adelante nuestra tarea. Entonces ahí hay un paso adelante el cabrón. Se convierte como de evangelizado a evangelizadora, como que... Claro. Yo creo que tenéis razón en lo que tú decías, y que quizás él lo deben haber puesto en un lugar como más alto, y por lo tanto él sintió que él podía hacer algo, podía reclutar más gente, ya que lograba ser como un líder dentro de su grupo. Claro. Él podía lograr ser un líder en otros lados. Claro, era una persona que, digamos, pasaba desapercibida en todos lados. O sea, él se sentía así, en realidad. Claro. Porque el ser morocho ya en Europa es súper, digamos... Entre el 2013 y el 2014, él viaja a Medio Oriente y ahí graba un video hablando finalmente desde las fronteras entre Siria e Irak, donde el Estado Islámico se encuentra apostado. Así lo conocimos también en todo el mundo. Mira. As you can see, this is the so-called border of Sykes-Picot. Alhamdulillah, we don't recognize it and we will never recognize it. Inshallah, this is not the first border we will break. Inshallah, we will break all the borders also, but we start with this, inshallah. There's no nationality. We are Muslims. There's only one country.
inshallah we will also have only one imam, only one khalifa, inshallah, and that will be Abu Bakr Baghdadi, inshallah, hafidhahullah. Cuando ese video se da a conocer en aquel entonces, la familia salta y dice, no te puedo creer, o sea, está metido en medio de una de las organizaciones terroristas más importantes del mundo. Qué loco, ¿no? Es loco, es los muy padres loco. no lo sabían. ¿Qué haces si tu hijo en 20 años más se te pierde y lo encontrás Exacto, ahí? exacto. Horror. O sea, un día se comienza a comportar extraño, se deja barba, se pone una túnica y de repente desaparece. Y después vuelve en un video en la frontera entre Siria e Irak y tú decís, ¿qué está La haciendo está metido en esta rayando. guerra? Claro. ¿Cómo pudo haber llegado ahí? A este joven le sucedió, este joven ha perdido la vida en combate y la verdad es que es bien impactante su caso. Sí, lo encuentro impresionante, te lo juro, no lo puedo creer, y que más encima haya sido de padres chilenos, y si tú te fijáis, ellos eran de vía alemana acá, que se fueran a vivir allá a un pueblito como familiar, yo lo sentí muy así, y que luego se transforme en alguien que, no sé, anda matando y que la raya y ni siquiera era su religión, y Sí, se transforma. y es bien Una especial locura. porque finalmente él se transforma en una especie de bandera propagandística o ícono, 100%. porque Claro. te demuestra Estaba que camiseteado el cualquier compadre. joven de 20, 19, 20 años en Cualquier adelante joven puede- de cualquier país, de Exacto. cualquier estrato social, lo agarran, le sacuden la cabeza y sonaste. y se lo llevan y termina cooptado. Entonces, por eso se habla de joven yihadista chileno, porque no es- él chileno en rigor no es, él es noruego, él nació en Noruega, pero tiene papás chilenos. De alguna manera lo conecta con nuestra realidad, lo conecta con Occidente, lo conecta con nosotros y nos demuestra que cualquier joven, de la edad que sea, del estrato que sea, es muy cierto aquello, puede terminar siendo parte de una guerra que es súper lejana, pero que a la vez nos puede tocar a través de casos como este. Este joven perdió la vida, la muerte de Bastián a los 26 años venía advirtiéndose desde el año pasado. Ojo con lo siguiente, porque esto nos explica el por qué muchos jóvenes se están uniendo a ISIS o al Estado Islámico. Vean. Some people seek adventure, while others are ideologically motivated. He also notes that ISIS is less selective than a lot of other groups about who can join their ranks. The U.S. Council on Foreign Relations has attributed ISIS's popularity to their image as a force for justice against Western capitalism. Desde la ideología, desde el vacío de algunas personas, el Estado Islámico está operando y está finalmente atrayendo jóvenes en España, en Francia, Claro, en Noruega, en igualmente, Alemania. A ver, si lo traemos más acá, es como ellos lo que hacen es embanderarse porque ellos están en contra del occidente. Como los comunistas De todos los acá en gringos. el Claro, es caso como, extremo. viste, los socialistas con los de derecha, con los de izquierda. Exacto. Es como que igual muestran algo que tampoco, ahí tienen, digamos, tanto de un lado como del otro la misma O culpabilidad. algunos jóvenes comunistas que los convencen, pero no porque ellos realmente sea su ideología, sino que porque ellos consideran que todo lo que toda la occidental. economía, todo lo occidental está mal, nosotros estamos mal, entonces buscar como un hueco en otro Igual lado. ellos- Claro, pasan muchas aristas políticas aquello que dice la Pilar, no solamente hacia el lado del comunismo, puede suceder en ambos lados.